Mario Vargas Llosa es uno de mis escritores favoritos. Bueno, desde Conversaciones en la Catedral, La Casa Verde, La Tía Julia y El Escribidor, que finalmente fue una de mis favoritas, pero he leído a lo largo de la vida pues muchas novelas que me han gustado mucho. A mi madre la que le gusta es La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo, una novela que realmente me conmocionó, y algunas de las recientes, incluida esta última que salió el año pasado, en el 2015, en el 2016, principios del 2016, Cinco Esquinas. Mario Vargas Llosa, siempre es un placer conversar Gracias, contigo. Sergio, encantado. Sí, sí. Cinco Esquinas empieza con una escena muy erótica entre dos mujeres, y después nos mete algo completamente distinto, un thriller. Y no estamos muy acostumbrados, de hecho, a leer un thriller de Mario Vargas Llosa, y en este caso un thriller político. ¿Cómo fue desarrollándose esta historia? Bueno, mi primera idea de la novela tenía que ver con lo que fue la instrumentalización política que hizo la dictadura de Fujimori del periodismo amarillo. Sobre todo el hombre fuerte, el brazo derecho de Fujimori, que era Montesinos. Él ideó utilizar la prensa amarilla, la prensa de escándalo, la prensa chismográfica, como un instrumento para castigar a los críticos del régimen o para impedirles que actuaran bañándolos en escándalos, muchas veces completamente inventados, calumniosos, ¿no? Y si no, cada quien tiene sus esqueletos en el closet. Exactamente, también. Siempre es fácil, escarbando, pues siempre puedes encontrar, y sobre todo si, digamos, das la noticia de una manera aviesa, claro, las mejores credenciales pueden desnaturalizarse. Y eso lo hizo sistemáticamente Montesinos, creando además los periódicos para que sirvieran de instrumento de escándalo, de amarillismo, que intimidaran a los opositores. Hay un personaje que se llama el Doctor, me imagino que es Montesinos. Está inspirado en Montesinos, ¿no? Entonces, eran pasquines que muchas veces financiaba el propio gobierno o alimentaba los pasquines que ya existían, y él se jactaba, Montesinos, de ser un buen cabecero, de poner los titulares en primera página, que eran muy escandalosos, siempre en letras rojas. Y lo que consiguió en muchos casos es que efectivamente muchos opositores pues se abstuvieran de actuar ante el temor de verse envueltos en escándalos. Y en muchos casos, digamos, estos periódicos lo que hacían era castigar a los críticos bañándolos en escándalos generalmente sexuales, que eran los que atraía más el morbo del lector común y corriente de periódicos. Entonces, esta fue mi primera idea de la novela. Ahí surge Rolando Garro. Este es el personaje típico. Además, yo los he visto operar también, incluso en México, ¿no? Yo creo que están en todas partes. Ese tipo de periodista corrompido, vil, que se presta por razones económicas muchas veces a cumplir ese oficio a sabiendas de que destruye relaciones, destruye familias, y a veces pues destruye, digamos, prestigios bien ganados de personas solventes, de personas decentes. Todo eso ocurrió en el Perú. Ahora, la novela al final fue creciendo porque yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo quería mostrar en la historia no se comprendían si no aparecía el contexto que fue de esos meses finales de la dictadura. Había pues terrorismo, había una lucha muy violenta que hizo muchísimos muertos en el Perú, había un terrorismo del Sendero Luminoso, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, pero había también un terrorismo de Estado, el terrorismo de la contraguerrilla. Había bandas además que el propio gobierno, digamos, creaba para combatir la rebelión, y había, digamos, bandas de delincuentes comunes que utilizaban la política como un biombo, ¿no es verdad?, para disfrazar sus fechorías. Había un toque de queda muy estricto que obligaba, digamos, a vivir con cierta claustrofobia a la gente. Y que es protagonista de algunas de las partes amorosas de esta novela. Ese erotismo que aparece allí no es gratuito. Probablemente la historia de estas dos señoras de sociedad jamás hubieran vivido una aventura, digamos, lésbica. Isabel y Marisa, sí. Sí
no hubiera vivido, digamos, esa pareja dentro de un contexto de esta exacerbación, de esta claustrofobia, de esta incertidumbre sobre el porvenir. Entonces, me pareció que ese contexto era absolutamente fundamental, de tal manera que la historia del periodismo amarillo instrumentalizado por la dictadura aparece, pero es uno de los temas, entre otros, que aparecen en la novela, ¿no? Ahora, Mario, hay un personaje en Cinco Esquinas que me parece realmente maravilloso. Es un personaje, una periodista que surge de este mundo de extorsión, de este mundo de las revistas y los periódicos sensacionalistas y de escándalo, y que al final demuestra tener una ética realmente incorrompible, la Retaquita. Cuéntanos de este personaje. Bueno, pues es un personaje que iba a ser en el plan inicial que tuve yo de la novela, un personaje más bien secundario, una periodista chismográfica que vive de la prensa de escándalo, pero luego, como me ha ocurrido en otras novelas, el personaje se me fue como imponiendo, como exigiendo tener mayor participación en la historia. Y además empecé de pronto a descubrir que había un fondo de decencia en esa pobre mujercita de origen muy humilde, casi sin instrucción, que había llegado al periodismo a través de la pura práctica y a un periodismo pues muy desnaturalizado y corrompido, pero que no había acabado con cierto fondo de decencia que había en ella y que en un momento comienza a crecer y la lleva a arriesgarse de una manera que la convierte prácticamente en una heroína civil, ¿no? Porque es una de las personas que contribuye de una manera decisiva al desplome de la dictadura, ¿no? Una heroína discreta como... Bueno, en cierta forma. Claro, esas heroínas o esos héroes del montón, que salen del montón y que de pronto, guiados fundamentalmente por una decencia natural muy, muy profunda, pues se arriesgan y hacen que prevalezcan los valores sobre los desvalores. Es un tipo de personaje que muchas veces permanece anónimo, que no recibe ningún reconocimiento, ninguna recompensa, y que sin embargo yo creo que son los que hacen que una sociedad avance por el buen camino o impiden por lo menos que no se hunda, ¿no es cierto?, en el descrédito moral, de las prácticas corrompidas que hacen tanto daño, tanto perjuicio, ¿no es cierto?, a un sistema democrático. Yo recuerdo hace muchos años cuando estuviste jugando con la idea, bueno, fuiste candidato a la presidencia del Perú, que empezaron a sacar fragmentos de tus novelas, fragmentos eróticos, para demostrar que eras un hombre indecente. Y ahora veo también pues ese toque de erotismo que tienes siempre en tus novelas, en este caso en la relación entre Isabel, Marisa, pero también Quique y Luciano. ¿Por qué tiene este atractivo todavía para ti, a Mario Vargas Llosa, el escritor, a pesar de los ataques que se te hicieron? Bueno, yo creo que el sexo es una actividad, un quehacer fundamental. El sexo está mucho más a flor de piel, sin el disimulo, la sofisticación que suele tener en países de cultura mucho más avanzada, donde hay un cierto respeto de las formas, ¿no es verdad? Pero hay un mundo secreto en el que el sexo es rey, ¿no? Y entonces siempre he tenido yo mucho interés en las novelas que escribía de no ocultar ni disimular esa verdad. Es una verdad secreta, es una verdad que le cuesta trabajo manifestarse a plena luz, porque estamos muy, digamos, marcados por una tradición en la que el sexo, pues, es objeto de represión sistemática, ¿no? Y la aparición del sexo en un momento de gran perturbación social y política es prácticamente inevitable. El sexo se vuelve de pronto como un refugio, como una manera de esconderse de lo que está ocurriendo afuera porque no lo entendemos o porque nos atemoriza o porque tenemos muchísimo temor. Y entonces el sexo se exacerba y se convierte de pronto en una actividad que se distorsiona profundamente por el contexto. Algo de eso lo vivieron los peruanos y yo sentí que lo vivían
en los meses finales de la dictadura de Fujimori. Hubo como una cierta liberación de las costumbres en unos sectores sociales donde antes eso hubiera sido inconcebible, ¿no? ¿Por qué Cinco Esquinas? Sé que es un barrio de Lima. Es un barrio de Lima, sí, es el barrio más antiguo, es el barrio que fue el centro de la vida durante la colonia. Allí están, por otra parte, quizás las iglesias, los conventos coloniales mejores, más ricos, y un barrio que fue después empobreciéndose, decayendo, convirtiéndose en un barrio incluso peligroso, donde hay mucho tráfico de drogas y muchos crímenes. Me pareció que el nombre del barrio tenía un cierto simbolismo para la historia que yo quería contar. ¿Sigues trabajando todo el tiempo? O sea, Cinco Esquinas es la novela que acabas de publicar, pero me da la impresión de que no dejas de trabajar nunca. Yo no dejo de trabajar nunca. Por una descripción que hizo del escritor Flaubert, que es un autor que yo admiro muchísimo. Así lo has demostrado en tus obras. Del que he aprendido mucho. Él dijo, escribir es una manera de vivir. Escribir no es una actividad que pueda completamente separarse del resto de la existencia. No, hay que vivir de una cierta manera que gire en torno a esa vocación. Y yo creo que es la pura verdad. En mi caso, sin ninguna duda, aunque haga otras cosas, pero el escribir es, digamos, la actividad principal y la actividad que se nutre de todas las otras actividades. Yo creo que no hago nada en la vida que de alguna manera no sea aprovechado por la literatura, por mi vocación. Entonces, yo no tengo la sensación de estar trabajando, aunque me cueste a veces mucho esfuerzo lo que hago. Trabajar es mi manera de vivir. Si yo no escribiera, yo no tendría la sensación de estar viviendo. Empezaría a agostarme realmente como se marchita así una planta, ¿no? Pues Mario Vargas Llosa, gracias por invitarnos a leer Cinco Esquinas, gracias por permitirnos conocer un poco más de ti. Gracias, Sergio, muchas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.